Tenga listo el tinto porque ya vienen los huevos, revueltos con los intereses menos visibles que están detrás de la pelea del presidente Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Daniel Pacheco, es martes 9 de mayo. Todavía esta semana está reverberando el enfrentamiento en el que el presidente Petro afirmó que él era el jefe del fiscal Barbosa. Barbosa luego lo acusó de dictador, de poner en riesgo su vida y dijo que iba a pedir medidas cautelares ante la CIDH en Washington. Hubo mucho teatro de lado y lado. Pero Barbosa al final recibió el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, al menos en lo que tiene que ver con que él no tiene jefe. Luego, el fin de semana, Petro sacó un comunicado desde Portugal en el que reconoce lo que era obvio para todo el mundo, que ser el jefe de Estado no es ser el jefe de Barbosa, que por autonomía de la rama judicial no tiene jefe. Pero más allá de la medida de egos, detrás del enfrentamiento hay otras movidas menos evidentes. Por un lado, está el tema de la investigación de Gonzalo Guillén, un periodista que ha tenido que rectificar varias veces, quien dice que un fiscal de Barbosa, Daniel Hernández, no actuó para detener cientos de homicidios del Clan del Golfo. Además de este caso, que fue el florero de Llorente en la pelea del fiscal y el presidente, están otras investigaciones que tiene la fiscalía, la que lleva, por ejemplo, contra el hijo y el hermano del presidente Petro. También las que lleva el fiscal Hernández alrededor de figuras del uribismo, como el abogado del expresidente Uribe, Diego Cadena. Ricardo González es su editor de La Silla Vacía y ha estado detrás de la historia de esta pelea. ¿Qué hubo, Ricardo? Hola Daniel, ¿qué tal va todo? Entonces, la última movida en esta pelea entre Petro y el fiscal Barbosa es la recusación que presentaron los abogados de Nicolás Petro, el hijo del presidente, contra el fiscal Barbosa para que se declare impedido en este caso. ¿Qué va a pasar entonces en este proceso? Pues mire, Daniel, muy hábilmente el hijo del presidente entró a pescar aquí en Río Revuelto. El viernes, cuando Barbosa ya le había dicho dictador a Petro, Nicolás salió a decir que no sentía garantías del fiscal para seguir su caso porque, según él, iba a tener un sesgo personal. Y en las últimas horas se conoció que oficialmente los abogados de Nicolás Petro recusaron al fiscal Barbosa para que se aparte de la investigación contra el hijo del presidente. Por eso pidieron que haya esa figura del fiscal ad hoc que sea el encargado de investigar el caso. De eso recordemos que solo había un precedente, Daniel, que fue cuando nuestro Humberto Martínez y su vicefiscal se declararon impedidos para investigar el caso de Odebrecht, y en ese momento la Corte Suprema de Justicia tuvo que elegir a Leonardo Espinosa como fiscal ad hoc. Pero en este caso, que el fiscal Barbosa no lleva personalmente, sino que está asignado a un fiscal que tiene independencia, la recusación se ve más débil. El caso de Néstor Humberto era muy evidente porque el entonces fiscal era el abogado en el caso que ahora como funcionario debía vigilar. En el caso de Nicolás Petro no hay un conflicto de interés tan evidente más allá de la mala relación que tienen Barbosa y Petro. Y además, si llegase a tener que elegirse un fiscal ad hoc, pues ese fiscal lo tiene que ternar justamente el presidente Petro. Así que ahí sí que habría un conflicto de interés más evidente. O sea, Ricardo, que estas aguas no se han calmado en la controversia entre Petro y el fiscal Barbosa. Pues en este momento, Daniel, hay una calma obligada para el presidente Petro. Le tocó bajar el tono después de la tormenta que armó la semana pasada con ese comunicado en el que reconoció que el fiscal no tiene un superior jerárquico. Y aunque desde la Casa de Nariño están buscando armar una reunión con las Cortes, el presidente está lejos de agachar la cabeza porque mantiene sus prevenciones hacia la fiscalía. En ese comunicado del que estamos hablando, dijo que no guardará silencio y que pedirá explicaciones sobre investigaciones, que fue lo que originalmente intentó en este proceso que involucraba al fiscal Daniel Hernández. Ricardo, Daniel Hernández, este fiscal que trabaja debajo de Francisco Barbosa y ha trabajado con muchos fiscales generales en otros casos, ha llevado muchos procesos de relevancia nacional. ¿Quién es este señor sobre el que hay mucho ruido desde hace muchos años? Pues mire, Daniel Hernández es un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá y había sido conocido por llevar casos emblemáticos como el del hacker Sepúlveda, el señalado de chuzar a los negociadores de paz para la campaña de Óscar Iván Zuluaga hace ya casi 10 años. También fue el fiscal que de alguna manera acorraló a Diego Cadena, el abogado del expresidente Álvaro Uribe, en el proceso que se llevaba en la fiscalía por la manipulación de testigos. Y también Daniel llevó el proceso de Odebrecht aquí en Colombia. Que ese es un proceso importante porque el fiscal Hernández está a su vez acusado de un delito
y aún así sigue siendo fiscal en la fiscalía. Pues claro, el fiscal Barbosa lo tenía señalado en diciembre pasado y ahora lo termina defendiendo. Lo tenía señalado porque supuestamente él omitió algunas órdenes de captura contra directivos brasileños. Pero el caso que tiene Hernández en este problema con el presidente tiene que ver con aliados de Petro, como el periodista Gonzalo Guillén, que escribe en La Nueva Prensa, que en una publicación acusó a Hernández de haber omitido una investigación que terminó con el asesinato de como 200 personas en la costa norte de Colombia a manos del Clan del Golfo. ¿Es cierto que estos 200 homicidios ocurrieron y que no se investigaron? Pues Daniel, eso realmente es cuestionable. Incluso en las evidencias que ha mostrado Guillén en su portal aparecen muchas menos muertes y no hay una clara conexión entre esos asesinatos y una posible omisión del fiscal Hernández. La historia es así. Un investigador del CTI llamado Fernando Romero se le acercó al fiscal Hernández en 2020 para decirle que había unos homicidios que no se habían investigado justamente ahí en el Caribe entre 2008 y 2010. Las actas que tiene Hernández muestra que fueron 20 asesinatos y no 200, como denunció Guillén. Conociendo a Gonzalo Guillén, que es un mentiroso compulsivo y que pues, está cumpliendo un servicio por el cual le pagó Carlos Matos, lo que siempre habló el investigador Fernando era de 20 homicidios que ocurrieron entre ese 2008 y 2010. Me imagino que le agregó un cero simplemente el señor Guillén para hacerlo más espectacular y decir que esos habían ocurrido en esta época. Pero ahora este analista del CTI es la fuente que usa Guillén para tratar de probar la supuesta omisión del fiscal Hernández, una denuncia que se habría quedado en el olvido del portal de Guillén de no haber sido justamente por esos retweets del presidente. Gonzalo Guillén es el periodista que hace esta denuncia. ¿Qué relación tiene él con los investigados por el fiscal Daniel Hernández? Pues mire, Daniel, ahí hay un común denominador que es el caso Hyundai, un caso bastante enredado. El fiscal Hernández fue también el que llevó este proceso en el que el empresario Carlos Matos resultó condenado por haber sobornado a un juez para que le permitieran seguir vendiendo estos carros coreanos aquí en el país. Un escándalo en el que también resultó culpable el abogado Alex Bernot, un hombre súper clave en todo esto porque es amigo del presidente Petro. Fue uno de sus asesores sin cargo cuando fue alcalde de Bogotá y los dos se conocieron cuando Bernot era abogado de la familia Gilinski, cuando Petro hacía el debate en el Congreso sobre la disputa por Bancolombia, un tema de hace décadas. La relación entre Petro y el fiscal Hernández encaja aquí por un rumor, Daniel, el que echó a rodar el año pasado el señor Bernot cuando dijo que el fiscal Hernández lo estaba presionando para testificar en contra de Petro a cambio de dejarlo en libertad. Esa puede ser una sola de las explicaciones de la desconfianza que puede sentir Petro en el fiscal Hernández, pero también hay otra, y es que Hernández fue el que pidió la extradición de Juan Carlos Montes, el exfuncionario de la fiscalía que grabó a Petro con las bolsas de dinero, el primer famoso Petrovideo. O sea, aquí termina habiendo también una coincidencia entre uribistas y petristas que desconfían del fiscal Daniel Hernández. Increíblemente, terminan los dos pensando lo mismo. Es que Hernández ha seguido procesos muy sensibles para ambos, como se los hemos venido contando, y según nos contó una fuente desde la Fiscalía, han seguido con detenimiento que después de la primera reunión entre el expresidente Uribe y el presidente Petro el año pasado, empezaron ataques coordinados contra Hernández. El fiscal Hernández, por otro lado, nos dijo que justamente esos ataques se están reactivando por estos días cuando ya hay una fecha para el juicio del abogado Diego Cadena. O sea, Ricardo, aquí estamos hablando increíblemente del petrouribismo. Pues sí, ese es un ruido que viene desde hace varios meses pensando en la terna de fiscal que debe presentar el presidente Petro el próximo año. Francisco Barbosa estará en la fiscalía hasta principios de 2024 y luego la Corte Suprema debe escoger a su reemplazo de la terna que envía el presidente Petro. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Daniel. Y arranque el día con estas movidas. A pocas horas de que se venzan los plazos para que Viva Air siga existiendo como empresa, la Aerocivil cambió algunas condiciones para permitir la fusión entre Viva y Avianca, entre ellas que se mantenga el modelo de bajo costo. Aún no hay fecha para reanudar el debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara, a la espera de que el partido de la U decida si se declara en independencia. Todas las movidas del poder ya están al aire en lasillavacía.com, nuestras redes sociales y en el en vivo. Y por acá, cada mañana reciba su desayuno político favorito. Soy Daniel Pacheco, nos escuchamos mañana.